¿Qué tal? Bueno, efectivamente no veo nada, así que no sé, mejor. Es por tu bien, para que no te Esperemos inquietes. que las caras sean buenas. Bueno, pues muchas gracias, lo primero de todo, al CEI por la organización y por la invitación a este sitio. Estoy un poco apabullado, un poco nervioso, un sitio tan ilustre. Casi siempre que vengo aquí es a conciertos y tal y estoy en el público. Una entrada tan Pink Floyd, ¿no? Sí. Y bueno, y muchas gracias por el evento, un sitio, pues eso, muy ilustre y con un ponente compañero tan imponente, ¿no? Un ponente imponente, como Javier Recuenco, al que conozco desde hace mucho tiempo, pero no lo conocía en persona. Nos hemos desvirtualizado, como se dice hoy, como se dice ahora, y un placer también coincidir con Javi, que además además de aprender mucho con él, es un tío muy divertido, que eso es muy importante. Yo creo que es una cosa bastante importante. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es un tema que puede ser muy aburrido también, pero es un tema que... Calculo que debe ser la 7ª conferencia que oyen sobre el tema el último mes. Sí. Bueno, hoy en día todo es inteligencia artificial, ¿no? Es el tema del que se habla, pero bueno, vamos a intentar hablar. Supongo que esto devendrá en algo caótico, pero vamos a intentar mantener 3 bloques para hablar de la inteligencia artificial. El primero es la IA y la empresa. El segundo, la IA y la educación, casi nada. Y el tercero, para salir de aquí todos acojonados, es la IA y el desafío existencial, ¿no? Antes de comer, yo creo que es lo que es un tema interesante. Un poco de temor de Dios, siempre bien. Sí. Así que bueno, pues nada, arrancamos, tenemos tiempo. Yo sé que no tengo ningún problema porque sé que si se me acaban las ideas está aquí Javi y tienes de sobra, te falta tiempo, te falta mucho tiempo. Vamos a empezar hablando de la IA y la empresa, si te parece. Introduzco yo el tema básicamente porque entiendo que me han invitado un poco por esto, pues porque tengo una empresa que estoy que hace relativamente poco, hace 1 año y medio. La verdad es que es una empresa que creamos a continuación del lanzamiento de ChatGPT. Cuando vimos el lanzamiento de ChatGPT, yo siempre he trabajado en el sector financiero, en tecnología, en el sector financiero, el sector de inversiones, de asesoramiento a clientes, etcétera. Entonces, cuando vimos que existía ChatGPT, cuando vimos aquella locura, que eso creo que fue en noviembre de 2022, y hace 2 años, parece que haga mucho más, pero hace 2 años, pues ahí pensamos en montar una empresa para ver cómo iba a influir esto al mundo del asesoramiento financiero. Y al final montamos pues, una empresa que se llama GPT Advisor, que suena, no sé si suena bien o mal, pero bastante curiosa. Y básicamente lo que hacemos, como su nombre casi indica, queremos hacer chatbots o chat-GPTs de ayuda para asesores financieros. Igual que los abogados van a tener un chatbot que les va a ayudar, son como chatbots específicos o que se conocen un oficio y te van a servir de asistente a tu trabajo de abogado o de lo que sea, o de periodista, o de lo que sea. Pues nosotros hemos lanzado esa idea y esa empresa y la lanzamos hace 1 año y medio. La verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas y nos lo estamos pasando muy bien y está yendo muy rápido, que es una cosa importante para los que somos emprendedores y ya empezamos a tener ciertos años, que queremos que pasen las cosas rápido para que las veamos, ¿no? En la IA yo creo que vamos a ver muchas cosas en muy corto plazo y ya las estamos viendo. ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo para introducir la charla desde un caso particular? Pues nosotros vendemos a bancos chats internos, chats para sus empleados. Por ahora son para sus empleados, en un segundo momento seguro que van a ir saltando para cliente final. Y el empleado, pues por ejemplo, ahora ya lo tiene una gran entidad a nivel nacional, lo tienen 20.000 comerciales que preguntan cualquier cosa sobre el catálogo de productos de esa entidad, se lo preguntan a un chat. Antes tenían que mandar un mail a un departamento, que obviamente ese departamento descansaba o se iban a comer y almorzaban. Aquí en Valencia reflexionar. Aquí en Valencia yo era de almuerzo. Entonces, había momentos en los que no se contestaba o se tardaba la respuesta en responder. Ahora, en tiempo real, tienes una respuesta de una calidad altísima, etcétera. La clave de ese proceso es, obviamente, vincular el motor de la inteligencia artificial, el cerebrito ese, vincularlo a la base de datos de las entidades para que correctamente coja los datos y no se los invente, que es una cosa muy típica de esta IA, y le dé la información correcta. Esa cosita o ese
ese proceso, si luego cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que tiene una implicación brutal y va ahorrándole al banco muchísimos euros en muchísimas cosas. No solo es que tenga la calidad, que cuando vas a tener una respuesta, una pregunta en tiempo real te la responden, ¿no? Que eso es importante, sino el ahorro. Yo creo que el enganche de la empresa a la IA, a estos proyectos de IA generativa, está viniendo por el aumento de productividad. O sea, la motivación por la cual todos están abrazando la IA es porque se van a ahorrar un montón de costes, ¿no? Y entonces, el motivo principal es la productividad y al final es una aplicación para buscar productividad. Ejemplos de productividad en proyectos que hemos estado. Por ejemplo, los bancos tienen que leer, no sé, algunos tienen, por ejemplo, no sé, más de 70.000 fondos de inversión. Tienen que leerse los folletos. Misteriosamente hasta ahora, esos folletos se los pasan en PDF por email las gestoras y alguien que eran muchas personas, tenían que meterse en los PDFs, abrirlo, que las fichas se actualizan cada trimestre, tenían que meterse ahí, copiar y pegar y crear una base de datos abriendo el folleto y leyendo el catálogo para hacer eso. Ahí, en algunos casos en los que yo he trabajado, había más de 50 personas trabajando. Ahora no hay ninguna. Obviamente, ese proceso, que ya era absurdo que no fuera por Excel pero el caso es que funcionaba así la industria. Ahora hay lectores, hay máquinas que leen el PDF, programan incluso la base de datos si quieren, meten esos datos y ya ese trabajo o esa tarea, obviamente, afortunadamente para el ser humano, ya no lo tiene que hacer el ser humano. A lo mejor es una desgracia porque a lo mejor si el 100% de tu tarea, de tu trabajo, era esa tarea, te has quedado sin trabajo. Pero yo creo que no es una desgracia porque yo conocí a algunos de esos chicos y me daban bastante pena porque es un trabajo realmente... Yo cuando entraba ahí y los veía trabajar pensaba que era como Charles Chaplin en tiempos modernos, que están poniendo tuercas y dices, coño, pues que Charles Chaplin pierda el empleo no parece una desgracia, ¿no? Esto es un poco broma, pero es un poco en serio. Creo que de lo que va a aumentarse muchísimo, si el 100% de tus tareas son tan fácilmente sustituibles por procesos de IA, pues tienes un problema con tu trabajo as a whole, ¿no? En total. Pero la realidad es que eso pasa muy pocas veces. La mayoría, el mayor efecto, yo creo que esto más, no sé si tú estás de acuerdo, más que quita trabajo, lo que quita es tareas, ¿no? O lo que le quita al humano, de repente tenemos una herramienta, eso es como, en vez de, tenemos una calculadora, ya no tenemos que calcular sumas o multiplicaciones muy grandes porque hay una calculadora. Pues de repente hemos tenido una herramienta que hace un montón de cosas. Escribe, lee datos, razona, sintetiza y tenemos la herramienta aquí para trabajar. Esa es la historia. Lo importante es que tu trabajo, el 100%, no sea algo que haga esa herramienta. Bueno, y este tipo de proyectos estamos haciendo muy chulos. Luego, el origen es la productividad. La productividad, la verdad, es que es lo más aburrido para mí de la IA, pero bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Ya que montamos una empresa de esto y las empresas, su motivo es la productividad. Hay que convencer al director financiero y todo lo que no está en el P&L no existe. Claro, es una buena manera de entrar, el ahorro de costes siempre. Pero bueno, luego, aparte de eso, hay cosas, esto es como la parte herramienta de la IA, ¿no? Y luego, aparte de eso, ya sucede la magia, ¿no? Una vez que estás ahí, pasan cosas mágicas que ya empiezas a ver el potencial que tiene esto y a dónde nos lleva y tal. Es un poco como, de algún modo, cuando a la IA entiendo que en su día alguien le enseñó a jugar al ajedrez, pues al principio era muy malo y al final ya sabes que Kasparov intentaba ganarle y no podía y al final se rindió y dijo, no, es imposible ganarle, ¿no? Yo creo que ahora estamos en la fase de la IA, en la industria, en la empresa, en la que le estamos enseñando las reglas de jugar al ajedrez. ¿Alguna cosa mágica que ya ha pasado? Y ya te paso. Por ejemplo, ahora con las elecciones famosas de Estados Unidos, a la herramienta le metimos un informe típico de qué va a pasar en los mercados si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris, que ya no me acordaba casi del nombre porque dentro de 15 días ya no me acordaré. Pero de Donald Trump sí que me acordaré porque lo tenemos ahí todos los días. Pero, ¿qué es lo que iba a pasar? Entonces subimos un artículo
un informe de un banco americano, que es Morgan Stanley, que estaba muy clarito lo que decía. Decía, oye, si gana Donald Trump, va a subir la tecnología, va a subir el cripto, va a subir Estados Unidos, va a bajar Europa, va a bajar el ESG y cosas de esas y tal. Y el artículo estaba muy determinado, ¿no? No era el típico artículo de bolsa que dice, bueno, pero que era ambiguo, era bastante claro. Entonces, subimos el artículo al robotito, al cerebrito que hemos montado en la entidad, y entonces le dijimos que hiciera recomendaciones a las carteras de los clientes, porque tenemos las carteras de los clientes, en base a ese artículo. Entonces, el robotito se leía el artículo, entendía lo que estaba diciendo, sacaba las consecuencias para cada una de las carteras, y había más de 50.000 carteras ahí, y bueno, en el tiempo que fuera, pero mucho en el tiempo que fuera, le daba una recomendación personalizada a cada cliente, viendo los fondos de inversión, cómo le iba a influir la llegada de Trump en sus productos. Por lo menos le decía, revisa este. Y además, justamente, todo lo que se dijo luego se cumplió, porque realmente la llegada de Trump, si seguir los mercados, se cumplieron bastante las predicciones. Entonces, yo de pensar eso dije, joder, esto sí que ya no solamente es una cosa de productividad, es una cosa de calidad, de servicio al cliente, porque el servicio es personalizado para cada cartera de cliente. Y es una cosa que ha hecho la máquina. Eso, el proceso ese, para hacer eso, antes tenían que trabajar mucha gente, ¿no?, para pasar eso. E incluso no ibas a llegar a tiempo, porque la recomendación ya no te iba a llegar. Lo más habitual que hacía un banquero privado, por ejemplo, a su cliente era, le mandaba el informe de la entidad de lo que pasaría si Trump, pero no la aplicación de Trump a su cartera, que es lo que quiere un cliente. Entonces, todo este tipo de cosas, vamos a ir viendo cosas muy mágicas, muy mágicas, que van a trascender, por así decirlo, la productividad. Y que además, otra cosa bonita de estas es que no sabemos cuáles son esas cosas. Y cuando estamos proyectando proyectos, proyectando cuál va a ser el output de los proyectos, nunca sabemos qué es lo que va a salir bien y qué es lo que va a salir mal. Siempre sucede lo inesperado. Y que normalmente viene, además, y ahora te dejo ya te paso que si no... normalmente sucede de la interacción que ha tenido un usuario con la herramienta. Ahí es donde pasa la magia y donde nosotros no podemos haber previsto las cosas tan chulas que luego pasan ahí. Pero bueno, yo ya me callo. No, a ver, no te preocupes. Aquí tú haces del payaso cara blanca, que es el razonable, y yo hago del Nabucodonosor, que es el que está mal de la cabeza. O sea, bueno, párame los pies en cualquier momento. Has dicho un montón de cosas muy interesantes sobre las que me gustaría reflexionar un poco. El primero es la diferencia entre ahorro de costes y productividad, ¿vale? Muchas veces la inteligencia artificial se está enfocando desde el punto de ahorro de costes, pero porque vivimos en el financioceno, ¿no?, la etapa de la historia humana en la que los directores financieros son los que dirigen, y fundamentalmente ese es un argumentario para que lo puedan entender. Pero todo lo que va a traer la inteligencia artificial viene por el lado de la productividad. Y lo que viene del lado de la productividad es magia, porque no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar. Si alguno os dice que conoce el futuro, se está mintiendo. O sea, esto es como en El Padrino, el que te ofrezca la reunión es el traidor. Pero el que te dice que sepa lo que va a pasar, os la está intentando clavar. Porque jamás de los jamases ha pasado lo que pasa ahora, que es que estás más a salvo si eres fontanero que si eres analista financiero. Esto no ha pasado jamás. No tenemos ninguna referencia, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cada vez que había una disrupción tecnológica, hay un montón de trabajadores manuales que perdían su empleo, y ahora mismo es otra cosa completamente distinta, con lo cual no tenemos ni idea de hacia dónde va a evolucionar esto. Luego hay otra cosa que me llamaba mucho la atención, porque tú mencionabas que es que esto iba a toda velocidad, y me sonaba aquello de Woody Allen de me ha costado 20 años tener éxito de la noche a la mañana. O sea, los que llevamos un montón de tiempo en inteligencia artificial, os juro que en un momento dado éramos cañita brava en un desfile de Victoria's Secret. O sea, no nos cogía el teléfono nadie, no había dinero para nada, esto no iba a funcionar jamás, esto no iba a ninguna parte, esto es absurdo, esto es ridículo. Yo creo que fundamentalmente la gente que triunfa es
la gente que aguanta, como decía el otro, como decía Cela, ¿no? El que resiste gana. Y una verdad terrible que ha traído el alza de la inteligencia artificial es que muchísimos trabajos pretendidamente intelectuales resulta que eran hojarasca intelectual. Estamos contratando un montón de titulados para que hagan corta y pega de sitios, de un sitio para otro, y les hemos dicho que muchas veces que no piensen, como decía el otro. Sí. Está para ejecutar, no piense usted. Sí. Digo, mire, le voy a explicar un poco, amigo. Todo lo que no sea pensar ya lo hace mejor la máquina que nosotros. Todo lo que era mucho trabajo pretendidamente intelectual era ir a la mina de datos, coger una serie de datos, pasarles un poco la mano, organizarlos y presentarlos de manera eficiente. Se acabó, ya no hay nada que hacer, ya lo hace mejor la máquina. Es como tú decías, desde el 97 Kasparov, ninguna gran maestro ha vuelto a ganar a ningún jugador, o sea, a ninguna máquina. Estoy hablando desde el 97. Lo que pasa es que eso dice bien de las máquinas, o dice bien del avance de las máquinas, pero dice también mal del avance humano al que ha llegado esa profesión, por ejemplo, porque yo el otro día lo estaba viendo en una reunión con una entidad y estaban ahí sus consultores y tal, así que estaban, lo más que decían era, oye, ¿puedes cambiar el color de la slide? Y digo, coño, para eso te estás cobrando. Esto era una cosa tremenda. Hay una anécdota maravillosa, que no mencionaré los pecadores, pero sí diré cuál fue, que es en un rebranding de una gran corporación. Uno de los directivos comentó algo así como que no le terminaba de convencer el color, y la persona que venía de la parte del branding, que era un homosexual bastante gracioso y bastante desparpajo, le dijo cómo opinaba él con esa corbata que llevaba. Se produjo un inmenso silencio y de pronto el CEO se puso a reír y entonces todo el mundo se descojonó. Pero menos mal. Efectivamente, menos el ínclito. Pero es que es así. Muchas veces hay gente que opina porque tiene la sensación de que si no, no está cobrando su Sí, pero su el nivel sueldo. de las opiniones a veces es bajísimo, ¿no? Y es incluso antidatos, ¿no? Sí. También hay muchas veces, eso pasa mucho. En realidad es proestructura. Sí. A partir de un determinado tamaño, las estructuras se defienden de todo lo que venga de fuera y ya está. Pero por eso, por ejemplo, ahora esos perfiles, de algún modo, tienen un problema gordo porque ya tienes un benchmark, que es, por ejemplo, el otro día estábamos presentando unos datos y no sabían ni hablar de los datos. Ya no llegan ni a hacer el análisis de datos, sino que hablaban de eso, de, oye, ¿puedes ponerlo de color verde y todo eso? Entonces, quedaría mejor. Y entonces, claro, si tú tienes al chat y le preguntas, oye, ¿me puedes hacer un análisis de los datos? Y ve y el chat, que estamos hablando de que, bueno, es mucho más inteligente que una persona a la que le estoy pagando 40.000 euros más la seguridad social y todo este tipo. Ahora mismo todos los LLMs están superando entre el 99 y el 97% de las personas en todos los exámenes habilitantes en Estados Unidos. Los exámenes que te habilitan para ejercer una profesión, médico, abogado, contable, todo este tipo de cosas, los LLMs están superando entre el 99 y el 97% de la gente. Por eso, el otro día estuve escuchando a una tía de OpenAI y decía que ya el último, creo que es el Pro que han sacado que vale $200 al mes, uno muy pro, un algoritmo ya muy pro, que respondía mejor respuestas jurídicas que abogados que valen 4.000, estaba en Estados Unidos hablando, de $4.000 la hora o $3.000 la hora. Que yo digo, correcto. Sí. Pero bueno, esto al final a lo que va es que tenemos, o sea, que hay dos alternativas, acojonarse y tirar la toalla. No, acojonarse nunca es una alternativa. Acojonarse es una respuesta yo ya lo creo automática del cuerpo ante una amenaza vital, pero no es una alternativa. Sí, pero cuando viable. cuentas estas cosas, no sé, porque no veo nada, porque estoy aquí deslumbrado, pero a lo mejor a la gente le pone mal cuerpo. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Sí. Bueno, el caso es que aquí lo que tenemos que ver todos es que tenemos una herramienta brutal al alcance nuestro, ¿no? O sea, que realmente lo que hay que ver es de qué se ocupa la máquina y de qué se ocupa el humano, y ser bueno en lo que se ocupa el humano y saber cuál es esa labor en la que tenemos que centrarnos porque tenemos una herramienta brutal. De hecho,
en las reacciones que tengo cuando ponemos la herramienta a bancarios, ¿no? A la gente que trabaja en banca, bueno, te puedes imaginar las reacciones. Hay unos que la niegan y que lo que van a hacer es decir siempre... Esos son... A ver, vamos a poner 3 niveles, ¿vale? Hay un nivel que es el nivel, imagínate el nivel que no tengo ni puta idea, que soy un empleado que digo, bueno, es que no sé nada de fondos de inversión y me viene fenomenal esta herramienta. Perfecto. Porque como no tengo nada, ni nadie piensa que sé nada, porque soy un empleado que me dedico a hacer a despachar. De repente, ese abraza la innovación, ese pega una subida de conocimiento ante el cliente, la percepción que tiene el cliente de ese señor preguntándole ahí cosas y contestándolas casi en tiempo real, ha aumentado muchísimo. Ahí funciona fenomenal. Luego hay una clase media, que es el que se cree que sabe, ¿no? Que se está yendo a intentar decir que la máquina lo hace mal, cada vez que da un dato erróneo lo va a mandar por email a todos sus compañeros, se va a burlar del proyecto, etcétera, que son como los medios, los que sí que saben algo, se creen que saben, o saben algo, pero se creen que saben más de lo que saben sin duda, y entonces ese se pone a la defensiva, ¿vale? Y luego está el que sabe de verdad, bueno, no sé si es el que sabe de verdad, pero es el que ya está preparado para promptear. Y entonces ese le saca chispas. Un tío que sabe mucho, que entonces como sabe lo que quiere sacar de la máquina y entonces a lo mejor dice, oye, mira, esta es la cartera de mi cliente, esta es la cartera que tiene la competencia, ayúdame a hacer un argumentario para traerme a este cliente a mi sardina, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la magia, es decir, que sirve mucho para la clase retail, por así decirlo, y para la clase más... es fundamental, no creo que sea el que más sabe, es el que sabe promptear, y que sabe promptear, un poco eso, sabe promptear, es un poco como aquello de Molière que le decían, oye, ¿sabes hablar en prosa? Y se sorprendía y decía, mira, sé hablar en prosa, ¿no? Pues yo creo que saber promptear hay gente que sabe porque sabe escribir, porque sabe lo que quiere. Porque claro, para usar la máquina lo que tienes que saber es qué coño quiero que me saque esto, ¿sabes? Y si no sé eso estoy perdido. Y para eso es muy importante saber leer y escribir. Es que además yo esto lo tengo muy estudiado y fundamentalmente he hablado mucho sobre el santuario humano, sobre lo que nos queda a los humanos en la era de la inteligencia artificial, y es que lo que nos queda es pensar. Es lo único que nos queda. Todo lo que es mirar hacia atrás ya lo hace mejor la máquina. Solo nos queda la parte de mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante nos han dicho durante mucho tiempo que no levantemos la cabeza del surco, que lo que tenemos que hacer es pensar. Hay gente que no puede evitar pensar, claro. Y es ese tipo de gente que tú estás hablando, sí, que claro. En el momento en que tú le lanzas algo, claro. En lugar de considerar los problemas, lo que consideras son las oportunidades. El problema fundamental es que las estructuras luchan contra el cambio. El ejemplo que tú ponías de Kasparov, en lugar de cabrearse como una mona y decir esto de la máquina es una tontería, esto no va a ninguna parte, estaba entusiasmado y propuso la idea del centauro, ¿no? Que la idea era fundamentalmente, oye, es que habría que hacer campeonatos de ajedrez de personas con su máquina, que sería algo así como una especie de olimpiada free doping, ¿no? Una cosa por el estilo, aquí puede ir cualquiera. Pero claro, ahí está la FIDE, ahí está un montón de gente, hay un montón de estructura, hay un montón de temas, eso no ha prosperado nunca y por eso el ajedrez está como congelado en ámbar, está como... Sí. Pues es como la Fórmula 1. Exactamente igual. Claro, donde hay un montón de señores de una cierta edad ya interesados fundamentalmente en que la próstata no le dé muchos problemas al día siguiente, aquello siempre ya sabes que cambios no va a haber muchos. O aquello que decía Upton Sinclair, ¿no? Que es muy complicado que alguien entienda algo cuando su trabajo depende de no entenderlo. Claro. Pues es que ese es realmente el asunto. Entonces, una cosa es la lógica con la que nosotros vamos muchas veces a las compañías y otra cosa es entender que el sistema inmunitario de las compañías se va a disparar en el mismo momento en que veas que tú amenazas el statu quo. Y ese es el auténtico problema. Sí. No la potencialidad de la IA, que yo creo que es absolutamente brutal para todo el mundo, porque a mí cualquier cosa que devuelva al ser humano a pensar, que es algo que nunca debió dejar de hacer por estar incluido en una maquinaria industrial específica, va a ser para bien. Lo que pasa es que en la batalla humano-IA, dentro de una empresa, el humano cree que la puede ganar y la puede ganar. Es decir, sí.
Es decir, tú puedes desacreditar una herramienta porque dices, no, es que esto no está contestando lo que yo quiero, o no está contestando... O sea, y hay tanta gente interesada en desacreditarla, y ya no es una cuestión solo de statu quo, es una cuestión casi de prurito personal, ¿no? Bueno, y de supervivencia humana, ¿no? O sea, yo creo que ahí sale la parte humana que dice, vale, coño, pero esto me puede quitar el trabajo, tal, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, escribía en Sintetia sobre el asunto y hablaba que esto es como si un piloto de F-35 se pusiera a discutir quién es mejor con su avión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿No? Es una discusión absurda. A ver, es una discusión absurda a largo plazo, pero la gente que está en las empresas también, sobre todo si ya tienen cierta edad, lo que quieren es jubilarse y quieren llegar a la jubilación y a lo mejor están 5 años y dicen, bueno, 5 años, aquí paro este proyecto. Mira, mi amigo y ya Mario, veremos, y lo que vengan después ya se apañará. Mi amigo Mario Tascón, al que echo de menos todos los días, me dijo que en una redacción de un periódico que no mencionaré, oyó a un directivo decir lo muy harto que estaba de esta mierda de Internet, que a ver cuándo se pasaba esta moda. Sí. Entonces, a partir de ahí tú ya empiezas a entender cómo a determinados sectores les va a ir en tanto en cuanto a cómo gestione las realidades que se les ponen encima de la mesa. Y negar y patada para adelante es superhumano, pero como estrategia de supervivencia deja bastante que desear. Sí, por lo menos para la empresa. Es decir, el que tenga que tomar las decisiones o los accionistas de esa empresa, desde luego, tienen que verlo. Es decir, el tema de la IA, que es un tema también interesante, ¿no? Que es que, o sea, eso que se llama las alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones, que eso sí que sabéis lo que es como cuando ChatGPT dice una cosa que parece que está totalmente inventado, ¿no? No como los humanos que la clavan. ¿Sí? Exacto. A mí casi el tema de la solución... Claro, entonces cuando vas a la entidad, cuando yo voy a hacer un proyecto, me dicen, no, aquí en inglés dicen, there is no room for hallucination. No puede haber ni una alucinación, los datos tienen que estar correctos, cosa que se puede conseguir evitando el proceso aleatorio de conseguir cuál es la siguiente palabra, pero no se puede conseguir del todo. Y de hecho, yo esto me da un poco de rabia, porque mi pelea es contra las alucinaciones. Mis proyectos ahora son contra las alucinaciones, y lo entiendo. Tenemos a los reguladores, tenemos a los controles y tal. Pero yo voy a decir una cosa aquí que no sé cuánta gente... Como no veo que aquí si hay ningún cliente mío delante, a mí lo más interesante de la IA son las alucinaciones. Porque es realmente el procedimiento de aprendizaje que tiene la herramienta. Entonces, ahora mismo le vamos a fijar las reglas. También entiendo que si le enseñas a jugar al ajedrez, le tienes que decir que el caballo se mueve de una determinada manera, porque si no, no vale. Pero le vamos a fijar las reglas, pero la real innovación, la innovación disruptiva, vendrá cuando de repente... Yo qué sé, pues no sé, como el caso ese que he dicho, no es que leo el artículo de Morgan Stanley para saber lo que va a pasar por Trump, cuando gane Trump, sino que digo yo lo que va a pasar. Entonces, o preveo, hago una previsión. Entonces, yo creo que la magia viene de la alucinación, que por otro lado la alucinación, no sé si te parece a ti, es una palabra superhumana, porque no es una alucinación. Es es una fábula. Claro, es que ¿estuvo alguna IA alucinando en Enron? ¿Estuvo alguna IA alucinando Claro, es que la alucinación es humana. La alucinación es humana, pero él no alucina, porque para empezar no sabe cuándo alucina o cuándo no. No sabe si está diciendo la verdad o la mentira, está diciendo lo más probable. Pero no está alucinando porque cuando dice la verdad tampoco sabe que está diciendo la verdad. Nosotros, en cambio, sí que tenemos la capacidad de mentir y además de mentir adrede. Bueno, de hecho yo siempre digo que una mentira adoptada por el número suficiente de personas es indistinguible de la realidad. Claro, es que sobre la realidad podríamos estar hablando una larga temporada. Sí. Entonces, yo fundamentalmente lo que me gustaría es que la gente no adoptara la alucinación como una prueba de que alguien es inseguro, sino en realidad es una prueba de que sigue un procedimiento muy parecido al humano. Sí. Y eso es lo que no terminamos muchas veces de digerir. Estamos buscando una precisión a algo como si fuera un cálculo matemático, cuando en realidad estamos entrando en el territorio de la articulación de ideas, que es algo mucho más abstracto. Lo que está claro es que estamos en las primeras fases de Internet. La empresa pues lo irá entendiendo y poco a poco irá habiendo cultura. Yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien porque veo cosas que son muy divertidas.
y luego pienso, bueno, esto cambiará en muy poco tiempo, porque iremos adquiriendo cultura de IA todos. Oye, Recuenco, la IA y la educación, que me han cambiado aquí sutilmente el título. Me parece bien. No, que lo ve todo el mundo. No, sutilmente no, lleva ya un rato ahí clavado. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Es que, no, pero yo te he visto tan ahí en tu salsa, digo, nada, vamos con todo. Tampoco sé si soy yo el moderador pero vamos, di algo a ver, de la IA y la ¿qué educación. quieres sobre la IA y la educación? Que además es un tema que tengo cerquísima. ¿Es imparable? El 50% de estadounidenses de K-12 es primaria y secundaria, han usado o están usando activamente cada día la inteligencia artificial. Es indetectable. Todo lo que os digan sobre temas que se puede detectar qué cosas son y qué cosas son falsas es absolutamente inútil y va a reventar el sistema por las buenas o por las malas. Luego, además, va a originar un montón de temas colaterales que todavía no sabemos cómo lo vamos a gestionar, que es, por ejemplo, que está disrumpiendo por completo el proceso de aprendizaje, porque la gente está teniendo ilusión de conocimiento a través de una máquina y no está pasando por el proceso de hormesis o el proceso de dolor de incorporar cosas nuevas. Y no sabemos si estamos generando gente que en una generación será absolutamente incapaz de gestionar cosas básicas. De hecho, ya están empezando a llegar papers de gente que llega a primer curso en Stanford o en cualquier sitio de universidad americana con problemas graves de comprensión básica. Hay un libro maravilloso que se llama The Skill Code, que está hablando de que estamos empezando a tener bastantes problemas con las transiciones porque la IA está disrumpiendo muchísimo el proceso de aprendizaje. Y fundamentalmente tenemos un entorno como la educación, que lleva 30 años enrocada sin hacer grandes cambios. Gente como Ken Robinson le duele la boca de decir que, que es un sistema que está diseñado para unos tiempos que ya no existen y ahora pues, hemos metido una marcha más. Entonces la educación está fundamentalmente en una posición absolutamente tremebunda. O sea, esto va a ser un auténtico shock y no sabemos si y yo creo que no está preparada para las implicaciones de corto y largo plazo que están ocurriendo. Sí, yo la verdad es que, vamos, también... Yo creo que no viene de la IA, ya viene de Internet, ¿no? Cuando vas a contratar a gente joven, y por ejemplo pasa aquí en Valencia, y eso me sabe mal decirlo, pero yo siempre he contratado a chavales saliendo del Politécnico y el nivel medio ha bajado mucho, pero el nivel del excelente es muy alto. Es mejor que es mejor que cuando nosotros estudiamos, porque el excelente se ha puesto a estudiar por Internet y arrasa. El problema fundamental que tenemos es que el sistema educativo está diseñado para homogeneizar y todo lo que está apareciendo es para potenciar a la gente de la derecha de la curva. Claro, claro. No, totalmente, pero es que es inevitable. Es decir, lo que ha aumentado a nivel educativo, y hablo a nivel educativo de universidad y de tal, porque educación es todo, ¿no? Es la desigualdad. Realmente la desigualdad, porque ahora hay gente excelente con con unos conocimientos brutales y a lo mejor tienen 22 años y dices, no, si es que yo ya el primer día de la universidad me fui de allí porque no tenía nada que aprender. Luego esa gente a su vez tiene otros problemas y otros desequilibrios que cuando vas a desempeñar un trabajo se notan y a veces son tan lastre o más que... Soy especialista en altas capacidades, así sí. Me suena de algo la película. Sí, bueno, ya lo sé, pero ni siquiera pienso que sea gente que normalmente que tenga altas capacidades necesariamente. Es gente que se ha salido un poco se han salido un poco de esto. Les parecía completamente insuficiente el aspecto educativo y han perdido el aspecto social, porque uno va a la universidad realmente no a aprender, va a conocer gente, claro, posiblemente a yacer de manera horizontal por primera vez, a hacer una serie de cosas que son fundamentales en el desarrollo humano. Sí, ese tipo de cosas, pues seguramente eso es lo que les pasa, que se lo han perdido. Pero pues no sé, realmente creo que, pero vamos, sí que creo que obviamente lo que va a darte la IA, y ya más que Internet, es la capacidad de personalizarte la educación a lo bruto, de llevar el ritmo que tú quieras, porque no solo hablamos de esa parte de la curva, también hay gente que va más atrasada en unos determinados momentos que a lo mejor se le adecúa el ritmo en el que tiene que aprender gracias a que hay una máquina que está todo el rato sabiendo al nivel al que está. Y eso, pues con un maestro que tiene que atender una clase de 40 es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, pues en la medida en que la educación
vaya abrazando esto y vaya conociéndolo, que yo creo que en cierto modo en Internet... Yo creo que en el fondo lo que va a ayudar es con la democratización de la construcción del mentor. O sea, igual que Alejandro Magno, su padre Filipo de Macedonia, le colocó a Aristóteles porque era quien era, pues ahora va a haber la posibilidad de que nuestros hijos tengan un cierto mentor que le acompañe durante un montón de tiempo a lo largo de su vida escolar. Sí, porque yo creo que... ¿cómo es esto que dice? El santuario. Sí, el santuario humano. Dilo del santuario así un poco a modo... Porque yo creo que al final parece que estemos hablando de que todo va... Bueno, y es que quería que lo dijeras tú, pero lo digo yo. Yo creo que lo que a lo mejor no se trasluce, obviamente, de lo que estamos diciendo, pero creo que ahora lo más importante es potenciar el humano que tenemos dentro, potenciar la capacidad humana que tenemos dentro, no solo intelectual, porque aquí estamos hablando del cerebro, pero una de las ventajas o desventajas que tenemos es que tenemos un cuerpo. Que eso muchas veces nos olvidamos, a veces parece que los cuerpos sean lo que nos transporta, ¿no? La cabeza. El cuerpo nos está dando un montón de conocimiento, un montón de experiencia y de hecho está vinculadísimo con todo el proceso cognitivo, ¿no? Eso por ahora las máquinas, el cuerpo no siente. Entonces, creo que lo que hay que potenciar es toda la parte humana. Y al revés, habrá que potenciar más, igual que cuando llegaba Internet, ahora yo se lo decía, siempre se lo decía a mis hijos, digo, no, lo que tienes que hacer no es coger el iPad, es hacer trabajos manuales, las tijeras y todo eso, eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que vas a perder, lo que vas a perder es eso. Pues ahora, posiblemente, no es tan importante el contenido, que si va a estar muy bien y te lo va a explicar muy bien la IA y cada vez te lo va a explicar mejor el ChatGPT o el que esté ahí, te lo va a explicar cada vez mejor. Lo más importante va a ser eso que dice Javi del mentor humano, entiendo, de una persona que te va preparando para la vida porque, y ahora ya que estamos, que nos han cambiado el cartelito otra vez en la IA, en el desafío existencial, no vamos a desaparecer, por lo menos a corto plazo, ¿no? Como decía Woody Allen, decía, Brooklyn sigue existiendo. Entonces me da igual que el universo se expanda porque Brooklyn está aquí. Yo creo que vamos a seguir ahí y lo que tenemos que prepararnos es tener suficiente confianza en nosotros como humanos, que muchas veces lo que nos falta, para poder utilizar la herramienta y sacarle el máximo partido, ¿no? Claro, tú es que has mencionado tiempos modernos. El tema es que los luteranos y los fordistas y los tayloristas durante 200 años nos han convencido de que nuestra parte era ser parte en una cadena de producción, en una máquina en la que se premiaba la especialización, en la que el que más dinero se llevaba era el que era el más especialista en un tema específico. Eso ocurre en muchos órdenes de la vida, incluido en la jerarquía académica, ¿no? Un catedrático al final del todo es una persona que sabe muchísimo sobre cada vez menos cosas. Llevado esto a la asíntota, al final estamos premiando a gente que sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada. Entonces, el asunto es, lo que no sea humano va a ser eliminado por completo. O sea, curiosamente, la emergencia de las máquinas lo que está diciendo es, oye, chico, concéntrate en lo que solo tú sabes hacer, que hay un montón de cosas que son muy humanas que todavía no somos capaces de realizar. Yo, por ejemplo, a los LLMs les coloco problemas de mi seminario de resolución de problemas complejos y, macho, el 80% del trabajo me lo bordan. Las cosas que son realmente humanas, pensamiento lateral, pensamiento creativo, conexión de cosas inconexas, pensamiento liminal, no las sabe hacer. Pero es que algo que te quita el 80% del trabajo y te deja a ti hacer lo que eres bueno y lo que mola y lo que es creativo, por favor, dame más. Dame dos más. El asunto es que si tu trabajo estás completamente abotargado porque durante 30 años te han abotargado porque era lo que demandaba el proceso productivo, yo entiendo que tu supervivencia y es que eso es indefensión aprendida, macho. Eso es como los elefantes en los circos que los atan a los postes cuando son pequeños y cuando son mayores ya no les tienen que atar. Entonces, tenemos que reforzar lo que nos hace humanos porque es que no tenemos otra posibilidad. Lo demás lo van a hacer las máquinas mejor que nosotros. Sí, no, totalmente. De hecho, eso es una de las cosas que en un procesito de estos que hemos pintado nosotros en la empresa es que llega un comercial, te da el extracto del banco, te da un cliente el extracto del banco, lo que sea, y tú le sacas una foto con el iPhone o con el móvil que sea, directamente eso, te lee la foto, te hace un análisis y te dice lo que tengas que hacer.
Eso es más del 80% del trabajo que se ahorra el comercial, porque antes tenía que ir, sacar la foto, meterla en un Excel, copiar y tal, buscar un las señor fuentes licenciado, posiblemente con un máster. Entonces, cuando tú cuentas eso al empleado, si es una persona lista, si es una persona con confianza, lo abraza. Si es una persona con miedo, dice, ¿y ahora qué coño hago con el 80% de mi tiempo? ¿Sabes? Porque me van a seguir pagando, tal, no sé, o se va a ir en mi trabajo. Entonces, como por desgracia los miedos superan muchas veces... El miedo y el despecho son dos emociones inhabilitantes. Te impiden pensar y tomas decisiones incluso en contra tuyas. Sí. Pues eso es lo que supongo que el que tenga miedo pues le irá peor que al que... El ser humano siempre evalúa a peor los riesgos que tiene y evalúa... O sea, los humanos evaluamos mal dos cosas. Los riesgos que vamos a cometer, que siempre son menores de los que pensamos, y lo bueno que es ser optimista, que siempre pensamos que es peor de lo que pensamos. Entonces, antes de que nos saquen de aquí a escobazos del escenario, dos mensajes. Trabajad en ser humano, que es lo único que os va a salvar vuestro puesto de trabajo, y hay que ser más optimista y menos miedoso. Porque es que no tenéis otra opción, no porque sea un consejo, que este consejo os doy porque Popeye el marino soy, sino porque es que no hay alternativa. No hay alternativa. Sí, yo estoy de acuerdo, ya lo dejamos como mensaje final. Yo creo que lo que sí que es verdad es que, iba a decir, no hay que tener miedo. Bueno, esto ya estamos entrando aquí, hacemos entrenadores de fútbol, ¿no? El miedo es inevitable. El miedo es inevitable porque yo cuando monto una empresa muchas veces digo, no, sí, la monto y ya está. Bueno, sí, os cuento la cantidad de noches que no duermo bien. Solamente un descerebrado no tiene miedo. Claro. Pero al miedo hay que ponerle... Muchas gracias, Boro, Javier, por hablar de mí así de transparente. Vosotros sabéis muy bien que he venido para quedarme y que conectemos. Para cerrar la conversación, ¿qué mensaje le daríais al público para que abrace esta disrupción y no pierda el tiempo en quejas? Muchas gracias a los dos. Mira, yo voy a hacer un mensaje que es lo mismo que ha dicho Javier, pero de otra manera, porque como he escuchado la canción de presentación, esta era una canción de Hills. ¿Te has leído el libro de Hills? Tremendo. Pues voy a recomendar ese libro. Ese es el mensaje. Yo creo que hay que ir en esa vía, en la vía de sacar lo que sale de ese libro. Es un libro que es una biografía de un cantante muy peculiar que se llama, el grupo se llama Hills, como anguilas. Y el libro se llama Cosas que los nietos deberían saber. Eso es. De cosas que los nietos deberían saber. Acordaos, apuntaoslo, comprádoslo en Navidad, regaladlo en Navidad a vuestros hijos o a vuestros padres, porque es un libro que ahora me lo he leído hace muy poco y he dicho, es que esto es ser humano, ¿eh? Esto es ser humano y esto es lo que te va a potenciar y no es un libro de autoayuda, pero bueno, como si lo fuera, porque al final sí que me ha servido a mí de autoayuda. Igual que os he dicho que el futuro no se puede pronosticar, el futuro te manda señales constantemente. Ese libro es una de ellas. Sí, ¿verdad? Pues yo lo he leído hace poco y no, he tenido... O sea, yo sé que yo leo bastante, pero ese no lo había leído hasta ahora y creo que es un libro que deberíais leer o que todo el mundo debería leer y que tiene mucha relación con esto, que al final es quitarte el miedo, porque de todos modos lo que sí que es una amenaza existencial, no es una amenaza sino una certeza, es que todos nos vamos a morir y no va a ser por culpa de la IA, así que yo creo que ese sería el mensaje. Eso es, correctísimo, totalmente de acuerdo. Un placer. Muchas gracias.